Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Hoy 19 de agosto, impresionantemente a solamente semanas, por no decir un mes, menos de un mes, la gran famosa cumbre de Naciones Unidas, donde van a estar todititos los mandatarios. Se dice que esta va a ser una asamblea general extraordinaria por la cantidad de líderes que van a comparecer, algunos en su última aparición, y todo porque la cosa está caliente, sobre todo en estos momentos que vamos a tocar este tema de Ucrania allana el camino al pacto entre Israel y los árabes. Putin quiere territorios de Ucrania y Trump quiere el pacto del Medio Oriente, que automáticamente le dejaría el camino libre para recibir el ansiado premio que él siempre ha reclamado, el Premio Nobel de la Paz. Este o el próximo año, eso se va a saber. Pero efectivamente, el tema número uno que se maneja en este momento es el encuentro de esos dos impresionantes personajes, a quien el mensaje anterior lo titulaba como el caballo blanco que representaba, el personaje del caballo blanco que representa la paz y el personaje del caballo rojo que representa la guerra. Estos dos calificativos, por increíble que le parezca, calzan a la perfección. No estamos diciendo que son ellos, pero que calzan en este momento en una analogía, si podemos hablarle, por el momento de estos dos personajes number one del mundo que se está viviendo. Así que lo de Alaska que sucedió la semana pasada allana el camino a la búsqueda desesperada de un pacto. El fin de una guerra entre Rusia e Ucrania y el fin de una guerra que ya lleva más de 2 años también en todo el Medio Oriente. Así es que es impresionante. Escuchábamos las palabras del propio presidente Donald Trump en esta cumbre que ya voy a hablar de que sucedió este 18 en la Casa Blanca, donde él hacía mención que en lo que va de este año ha estado interviniendo en 6 guerras. El conflicto en algún momento que se dio casi a peligro de estallarse entre India y Pakistán. El otro conflicto estuvo a punto de que sucedió entre Tailandia y se me olvida el nombre del país este vecino, que estuvo a punto y que tuvo que intervenir Trump para que se lograra un alto al fuego. Los conflictos que están habiendo en este momento en África y por supuesto los dos que dominan el panorama mundial. Ucrania, la guerra en Ucrania y lo que está pasando en el Medio Oriente. Es por eso el título que utilizábamos. Ucrania allana el camino al pacto entre Israel y los árabes. Lo de Alaska, esa parte fría, ese terreno que una vez le perteneció a Rusia, ese terreno que se ha convertido en la parte neutral, aunque pertenece a Estados Unidos. Los expertos dicen, ¿y por qué Alaska es el lugar frío? Bueno, uno, por la enorme cercanía con Rusia, porque no olvide que hasta el siglo XIX Alaska era territorio de Rusia. Y la otra, dicen, es porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene orden de arresto en más de 160 países que forman parte de la Haya, donde está la Corte Internacional de Justicia del Nuevo Orden Mundial. Y como toda Europa es parte de eso, así que la reunión entre Putin y el presidente Trump tenía que ser en un lugar neutral. Y aunque Estados Unidos es parte hasta cierto punto
La Corte Internacional de Estados Unidos, en otras palabras, no le interesa si cumple o no cumple. Pero para evitar problemas, definitivamente, la mejor manera para evitar cualquier cosa era el territorio de Alaska. Así que en Alaska se dan esos pasos que algunos podrían decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Ucrania? Sí tiene que ver Ucrania, porque recuerde que en Ezequiel 38 y 39 menciona que Dios habla sobre la guerra de Gog y Magog, dice, te traeré con garfio, te traeré con carnada. Definitivamente todo lo que se habla sobre el conflicto en Medio Oriente tiene una relación, y esa relación es Rusia y por supuesto Estados Unidos. De ahí que la guerra de Ucrania, como lo dije en Bruselas en una conferencia en el 2022, dije ahí, en aquel entonces ya no estaba Trump, y yo dije, va a regresar y va a haber una negociación de Ucrania por la paz en Israel. Lo volví a recalcar el año pasado en el tema del anciano rostro fiero. Bueno, aquí estamos de nuevo en la mesa. Esta vez la semana pasada comienza en Alaska y se trasladó hasta la Casa Blanca este 18. ¿Y hacia dónde vamos? Pero antes vamos con la palabra del Señor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 26, 27. Esa profecía de la semana 70. Y nos trae a la remembranza, porque en este momento todos los ojos, no solamente del mundo, del continente que forma parte principal del nuevo orden mundial, y que la que está en número 1 con la brasa en la mano, Europa. Europa, quien se hizo cita en esta importantísima reunión que se llevó a cabo el día de ayer en la Casa Blanca, donde el invitado para esa conferencia era el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Pero como los europeos tienen sus profundas dudas, ¿qué es lo que se está negociando entre, como dicen popularmente en nuestra Centroamérica, entre dientes, entre Putin y el presidente Trump? Entonces los europeos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a dejar ir solo a Zelensky, sino que lo vamos a acompañar los grandotes para en cierta forma incidir psicológicamente sobre el anciano rostro fiero. Y de momento la sorpresa para el mismo presidente Donald Trump es que a Zelensky lo acompañaron los que no eran invitados a la reunión. Pero al mismo tiempo tampoco se les podía negar su llegada inesperada. ¿Por qué? Porque son los grandotes de Europa. No olvide que si hablamos del Alto Consejo de Naciones Unidas, en el Alto Consejo de Naciones Unidas son 5 poderosas naciones que son las 5 potencias del mundo. Estados Unidos en primer lugar, Rusia en segundo lugar, China en tercer lugar, Francia en cuarto lugar y Gran Bretaña en quinto lugar. O si puede poner Gran Bretaña en cuarto, Francia en quinto, no importa. Al venir ayer Zelensky, esa cuarta y quinta potencia, representado por Francia y por Inglaterra, más Alemania, el canciller de Alemania, más la primer ministro de Italia. Aparte de eso, estuvo el presidente de Finlandia,
Y aparte de eso, otro, venía nada menos y nada más que la representante general, secretaria general, oiga bien, de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Y aparte de eso, venía el secretario general, que también es un europeo, de la OTAN, del ejército superpoderoso. Todos ellos se hicieron presentes para respaldar a su coterráneo, si le podemos llamar así, Vladimir Putin. Perdón, Volodymyr Zelensky. Para que cualquier decisión o presión que hiciera Donald Trump contase con el respaldo Zelensky de la Unión Europea. Al menos la reunión que se llevó a cabo el día de ayer, no hubieron malas noticias, tampoco hubieron acuerdos contundentes, tampoco hubo un no a la negociación. Y se dieron ya declaraciones para una futura reunión, lo máximo 2 semanas, donde el presidente Donald Trump va a tratar de que los dos hombres número uno de la guerra en Ucrania se encuentren. El presidente agresor, que sería Putin, y el presidente agredido, que sería Zelensky. El presidente Trump está haciendo lo posible para que estos dos se reúnan y se negocie pasos gigantes hacia el fin de esa guerra en Ucrania. La posición del presidente Trump es no un alto al fuego, porque como él dijo en la reunión de la Casa Blanca, no confía en los altos al fuego porque en cualquier momento se pueden quebrantar. Él quiere ya una negociación directa hacia el fin de esta guerra. Una guerra donde recuerde que el agresor es Rusia y que por cierto es el que ha pagado la mayor cuota de vidas humanas. Datos debidamente ya documentados que han salido a la luz pública en las mismas reuniones. Confirmado no por redes sociales, sino por cadenas oficiales. Solamente el ejército de Rusia está prácticamente 1 millón de soldados rusos, que está entre 990 y resto de 1000. O sea, prácticamente dicen ellos 1 millón de soldados rusos que han perdido la vida en estos 3 años y medio de guerra. Ahora, recuerde que esos son seres humanos, no importa que sean rusos, son seres humanos. Eso quiere decir que hay cerca de 1 millón de madres en Rusia que lloran a un soldado, a un hijo. Miles de esposas que lloran a un esposo desaparecido. Miles de niños rusos que lloran a un padre desaparecido. Que definitivamente, como dije en aquel entonces momento, Katrina, profecía y juicio, los gobernantes de una nación, de un estado, las decisiones de ellos traen consecuencias duras y dolorosas para sus propias naciones, o las malas decisiones de ellos. Lamentablemente, la triste y dolorosa decisión de Putin de haber invadido Ucrania para una guerra de desgaste que ya lleva para 3 años y medio, ha dejado un dolor profundo en el mismo Rusia. Según información debidamente ya documentadas también, las víctimas solamente de soldados ucranianos superan los 400.000, es decir, casi medio millón, sin contar las vidas civiles. Aparte de más de 8 millones de ucranianos
que han tenido que dejar su propia tierra. Una guerra dolorosa. Una guerra que ha estado en momentos tensos porque tanto Rusia posee armas nucleares como Ucrania posee una base de enriquecimiento de uranio y que cualquier incidente sobre ella puede provocar profundas, lo que se llamaría profundas radioactividad en las aguas del Mar Negro en este caso. De allí que esta guerra sin sentido, donde un poderoso decide invadir a un pequeñísimo, y donde finalmente se pegan gritos por el fin de esa guerra. Solo que, lamentablemente, el mismo agredido o la víctima, aparte de ser la víctima y el agredido, todavía para poder llegar al final de esa guerra, tendrá que pagar un precio muy caro. No hay alternativa. Aquí el más poderoso es el que manda. Triste y lamentablemente, Ucrania no le queda más remedio que aceptar las demandas fuertes que está haciendo Putin. Y es quedarse con una enorme cantidad de territorio donde hay yacimientos minerales y una serie de cosas, de riquezas para el propio Ucrania. Territorio donde sus habitantes, les guste o no les guste, cambiarán de la noche a la mañana de ciudadanía ucraniana a ciudadanía rusa. Eso quiere decir que el camino fácil para ellos con pasaporte ucraniano para entrar a Europa como europeo ya se les va a eliminar. Esa es la realidad que estamos viendo. En aquel momento yo dije, y todavía recargaba el año pasado, va a ser el anciano rostro fiero quien va a negociar esa guerra de Ucrania. Pero la va a negociar por algo que le llame la atención a Putin. Nuestro presidente Donald Trump no solamente ha sido protagonista en la situación de Irán, en la situación de India, Pakistán, en la situación de Tailandia, sino por supuesto está siendo protagonista en la crisis del Medio Oriente. Pero él quiere ser el presidente de los Estados Unidos de América. Porque en los últimos 77 años de la existencia de Israel, han sido los mandatarios de Estados Unidos, los protagonistas de buscar luchar porque se llegue a un pacto entre árabes y judíos. Algunos de ellos hicieron pasos grandes, como el ya desaparecido presidente Jimmy Carter, que logró el pacto entre Egipto e Israel, que hasta hoy en día se mantiene. O como el presidente Bill Clinton, que logró el pacto entre Jordania e Israel, que hasta hoy en día se mantiene. Pero no han podido lograr un pacto unilateral entre todos los árabes, entre las 22 naciones árabes, con el pueblo de Israel. Eso no se ha podido lograr. Y la amenaza de un estallido que provoque una tercera guerra mundial ha estado presente y más caliente en estos últimos 2 años y medio. Con el conflicto del 7 de octubre de 2023, cuando bestias terroristas de Hamas penetraron y cometieron una masacre descabelladamente criminal contra población civil de Israel. Desde allí la cosa se ha puesto más caliente. Sencillamente la administración de Joe Biden no tuvo el calibre, la capacidad
para enfrentar ese conflicto y buscar un alto. Pero de momento el presidente Donald Trump se ve él mismo como el líder de la primera potencia del mundo en lograr lo que sus antecesores no han podido lograr. Ser el hombre que logre finalmente el pacto. Para ello, solo necesita una nación en la Unión Europea, en la Unión Árabe, y eso es Arabia Saudita. Porque como lo dijo nuestro amigo que tuvimos en el programa El Mundo Actual la semana pasada, este joven militar israelí, si Arabia Saudita firma el pacto, se terminó el conflicto. Aún los grupos terroristas como Hamas y todo ya no tendrán ninguna razón de existir. Y el presidente Donald Trump sabe esto. ¿Cómo se va cumpliendo la profecía? Mire qué interesante. ¿Cómo va la profecía? La famosa profecía del pacto de la semana 70. ¿Cómo se va acomodando todo? Con todo respeto, lo dije en la conferencia de Bruselas, Bélgica en el 2022. Y como dije, lo recalqué el año pasado. El anciano rostro fiero, que es un buen negociador, va a negociar con Putin. Y Putin, que es un estratega militar, va a decir al anciano rostro fiero: dame Ucrania, es decir, los territorios que tengo ocupados de Ucrania. ¿Por qué? Porque Putin sabe que el hombre que tiene fuertísima injerencia en Ucrania es el presidente de los Estados Unidos de América. Lo que le empuje a hacer a Ucrania, lo va a tener que obedecer a Ucrania. Es el presidente de los Estados Unidos de América. Putin lo sabe. Es una estratega militar. Y Putin sabe que el anhelo número uno del anciano rostro fiero es ganar el premio Nobel. Y para que ese premio Nobel se gane, no solamente es lograr el fin de la guerra en Ucrania, sino lograr el pacto del Medio Oriente. Así es que allí entra la negociación. Y se dan cuenta, el camino a la gran profecía. En la negociación que comenzó la semana pasada en Alaska, que continuó el día de ayer, como vemos en esta foto, con los grandotototes de la Unión Europea, el canciller de Alemania, Emmanuel Macron, el primer ministro de Gran Bretaña, los grandotes, junto a Zelensky. Ahí comenzó de Alaska, allí la segunda fase, y la tercera ya en 2 semanas, lo más tardar, dicen. La otra reunión. La pregunta de todo esto es: ¿estaremos acercándonos a la gran profecía de la semana 70 de Daniel? No podemos decir que es así, porque como decimos en nuestro canal de Masterclass a los que estamos preparando para futuros escatólogos, no es nuestra interpretación, sino el tiempo que Dios le tiene determinado para que se cumplan esas grandes profecías. De que estamos viendo un preludio de pasos gigantes hacia ese pacto, lo estamos viendo. Eso es ineludible. Lo estamos viendo. Aparte que el presidente Donald Trump sabe que el hombre que tiene ese poder de injerencia, y les voy a mostrar de nuevo esa foto aquí, es Putin. ¿Por qué? Por increíble que parezca, ese que podríamos a lo mejor hasta identificarlo como el príncipe de Gog y Magog,
sigue teniendo una influencia descomunal en Turquía, en Irán y en toditito los países árabes e islámicos. Tan fuerte es, para que usted tenga una idea, que después de la reunión con el presidente Trump en Alaska la semana pasada, Putin dio una declaración para todos los países árabes, Sudáfrica y África y China para informarle de los avances de la negociación con la guerra de Ucrania. ¿Por qué menciono eso? Porque salió una noticia también. Menciono para darles a conocer la tremenda influencia que tiene el presidente Putin en todo el Medio Oriente. Y el presidente Donald Trump sabe que sin la manito de ayuda de Putin para el Medio Oriente no es posible alcanzar ese pacto. Pero Putin sabe también que sin la mano de Trump para salir de Ucrania, pero no con una derrota, sino sí perdimos 1 millón de soldados, pero en cierta forma ganamos la guerra. Y para no salir con una imagen de derrota, Putin sabe que el hombre que le puede dar la mano en eso es Trump. Así que aquí está cómo la profecía, a veces, como digo el dicho del famoso escritor de este libro, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido. A veces nosotros tenemos que ver esa vista como escatólogo, no como a ver gente y aquí y el otro, y que ni saben de lo que están hablando. No, es que tenemos que verlo desde ese punto de vista, cómo se está acomodando la profecía. Putin dice, yo te doy. Trump dice, yo te doy. Tú me das esto, yo te doy esto. Tú me das Ucrania, o sea, su territorio de Ucrania, yo voy a ser el hombre que te voy a empujar. Y fíjese qué interesante. Como prueba de ello, coincidencia, es la noticia que está saliendo también en estos momentos. Declaraciones ardientes del vicepresidente de Irán ha anunciado este 19 de agosto. Ha anunciado que Irán está profundamente dolido y que se prepara para dar una gran sorpresa de guerra contra el pueblo de Israel. Eso abona y pone la cosa ardiente. Y por supuesto, eso le conviene a Putin. Porque finalmente Irán es súbdito de Rusia. E Irán obedece órdenes de Rusia. Entonces estamos viendo el camino profético. No olvide que en la profecía de Gog y Magog, todo lo que sucedió el 2024, las descomunales hazañas de victoria del pueblo de Israel, más la negociación de Ucrania. En este momento, el camino hacia esa profecía de la semana 70 de Daniel se nos está abriendo cada día más. Por supuesto, eso no se va a dar este año. En primer lugar, en 2 semanas, otra reunión entre, ya sería presidente Putin y el presidente Zelensky. Después vendría una tercera, y allí esas negociaciones, que están sumamente escabrosas, podría venir, eso solo el tiempo lo va a decir, en 2 o en 3 meses, el fin de la guerra en Ucrania. Eso significa que el 2026 vendría la otra negociación. ¿Por qué estamos tocando todo esto? Por múltiples de razones. Porque para los evangélicos la profecía del pacto de la semana 70
significa que nos estaríamos acercando de una forma profunda al periodo de la gran tribulación. Acercando, no estoy diciendo que es la gran tribulación. Y si nos estaríamos acercando, eso significa que el arrebatamiento de la iglesia está sumamente a las puertas. Aparte de todo esto, viene la famosa Asamblea General de Naciones Unidas, que va a estar al rojo vivo. ¡Qué caliente va a estar esta asamblea! Que siempre se lleva a cabo entre la segunda y la tercera semana de septiembre. Y donde desde ya se sabe que va a estar caliente. Va a estar el rojo vivo, lo de Ucrania, y las naciones que ya vienen prejuiciadas en contra del pueblo de Israel, sin darse cuenta, cumpliendo la profecía también. Como dice el profeta Joel, y sucederá en aquel entonces que todas las naciones se reunirán para repartir mi heredad a otro pueblo que no es mi pueblo. Se sabe que toditititas las naciones ya vienen predispuestas. E inclusive amigos como Australia han anunciado que se voltean contra el pueblo de Israel. En esa asamblea donde van a venir algunos ya, como el presidente de Colombia que viene desgastado su imagen, va a venir a lanzar su último veneno contra el pueblo de Israel, igual del de Chile, e igual el de Bolivia, que perdieron las elecciones, pero que van a poder comparecer ante Naciones Unidas en su última despedida. Por eso estoy diciendo que esta Asamblea General, hablaremos en su momento ya. Todo allana el momento profético. Este 2025 va a ser primeramente lograr que la guerra de Ucrania termine, donde Putin definitivamente tendrá que salirse con la suya. Pero al mismo tiempo allanaría el camino para que el presidente Trump figure en un protagonismo hacia el fin de la guerra también en el Medio Oriente. Y con ello un pacto. Si todo eso va así, por supuesto, todavía le espera a Israel un momento difícil. Uno, con lo que va a pasar en esta Asamblea General, lo cual va a alimentar a las bestias terroristas para levantarse con mayor fuerza contra el pueblo de Israel. Y solo me acuerdo de este salmo. Yo me acosté y me dormí, y me desperté porque Yahweh me sustentaba. No temeré a millares de pueblos que a mi alrededor se han puesto contra mí. Esto va a suceder ahorita en esta Asamblea General. Levántate, oh Yahweh, sálvame, oh Elohim, porque tú has herido a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los impuros tú has quebrado. Salmo 3, 5, 7. Wow, ¿cómo está este pasaje, este salmo, en vivo y a todo color en este momento en los aspectos proféticos? Quiero dejar estas palabras finalizando. A nuestro pueblo evangélico. El mundo ya lo sabemos. Las naciones ya lo sabemos. Tenga cuidado usted, evangélico, y especialmente usted, pastor, porque muchos en las redes sociales están siendo arrastrados por el espíritu de las ranas y se están poniendo contra Israel. Como una predicadora afroamericana, negrita, famosísima, abiertamente maldiciendo al pueblo de Israel. Tenemos ya predicadores en la parte hispana abiertamente maldiciendo a Israel o diciendo, es que es lo mismo, el solo decir que Israel ya no es pueblo de Dios, lo están maldiciendo ya. Israel ya no es pueblo de Dios. Eso se equivocó Pablo cuando dijo, ¿ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera, porque yo también soy judío. O sea, si Israel ya no es pueblo de Dios,
Entonces Jesús se equivocó cuando dijo, serán esparcidos entre todas las naciones hasta que el tiempo del fin se llegue. No está hablando Jesús que su pueblo va a desaparecer. Por favor, predicadores evangélicos, si es que no quieren importarles la profecía de la Biblia, usen la lógica y no se estén comiendo un plato de comida, de odio, que les va a traer maldición a ustedes y a su familia. Porque la Biblia dice, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En este momento profético, estamos en un momento profético, donde por cierto, como vio en este Salmo 3, 5 al 7, no dice que las naciones van a ser amigas de Israel. Todo lo contrario. Y como dijimos en su momento de Apocalipsis, los 3 espíritus en forma de rana, no dice que va a ser que las naciones van a unirse para favor de Israel, dice para levantarlas en contra de Israel. Así que usted evangélico y sobre todo usted pastor, tenga cuidado en no ser arrastrado por los espíritus de rana. Y si todo esto se está dando, nos acercamos a la semana 70. Y si nos acercamos a la semana 70, el rapto está a las puertas. Jesús viene pronto. Por favor, como evangélicos, mantengámonos en esa brecha delgada que está. Ni a este lado ni al otro lado, sino en el centro, orando por Israel y esperando la venida de Jesús. Quiero invitarlos a toda nuestra gente que si no se han hecho miembros de nuestro canal de YouTube, por favor, háganse. Suscríbase gratis y allí pone la campanita. Y a lo mejor te haces miembro de este estudio exclusivo en Masterclass. Que para ser miembro de Masterclass tiene que estar en nuestro canal de YouTube. Por favor, invita a otros que se hagan parte de nuestro canal. Para que esté recibiendo estas reflexiones y estos mensajes de la inminente venida de Cristo Jesús. Estamos a punto del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto tiempo nos queda? Eso solo Dios lo sabe. Del día y de la hora, eso no lo sabemos. No podemos poner fecha. Pero sí sabemos que si la semana del pacto, la semana 70 de Daniel, ya se está viendo en el horizonte, entonces quiere decir que el rapto está a las puertas. Créalo o no lo crea, porque si no lo crees, no importa, eso no va a cambiar la profecía. Así que créalo o no lo crea, Cristo viene pronto. Y recuerde, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Así que Él viene pronto. Prepárate con tu familia para la venida del Rey de Reyes, Señor de Señores. En 2 etapas. Primero el arrebatamiento y al final de la gran tribulación, cuando viene para reinar sobre la tierra. Que Dios te bendiga. Y no olvide que este fin de semana voy a estar en Nueva Jersey. A todos los neoyorquinos y Nueva Jersey, prepárense porque ahí vamos a tener temas de actualidad de los momentos. Este viernes, sábado y domingo de este fin de semana. Es decir, este 22, 23 y 24 en Nueva Jersey. Que Dios te bendiga.